Mi nombre es León y soy un chico normal de 14 años que vive en un pequeño pueblo. Mi vida es bastante simple. Voy a la escuela, salgo con mis amigos y juego al fútbol. No soy un atleta estrella ni nada por el estilo, pero el fútbol siempre ha sido lo mío. Todas las tardes, tan pronto como termina la escuela, estoy en el campo con mis amigos, pateando la pelota hasta que se pone el sol. Es la única vez que siento que puedo olvidarme de todo y hacer lo que amo. No vengo de una familia rica, pero estamos bien. Mis padres tienen una pequeña tienda de comestibles en el pueblo. Trabajan duro para que todo funcione, pero puedo decir que siempre están estresados por el dinero. Mi padre solía jugar al fútbol cuando tenía mi edad, y a veces me cuenta historias sobre eso, como jugó para el equipo local antes de tener que concentrarse en la tienda. Creo que secretamente espera que algún día juegue profesionalmente, pero no habla mucho al respecto. Mi madre es más práctica. Me dice que el fútbol está bien, pero que necesito concentrarme en mis calificaciones. El fútbol es solo un pasatiempo, siempre dice. Obtén tu educación primero. No me importa la escuela. No soy el niño más inteligente, pero me las arreglo. Prefiero estar afuera, jugando al fútbol, pero me aseguro de que mis calificaciones sean lo suficientemente buenas para que mi madre no se enoje. Mis amigos y yo pasamos la mayor parte del tiempo en el parque, practicando, divirtiéndonos y soñando con convertirnos en profesionales. Es algo de lo que hablamos, pero no puedo evitar imaginarlo. Jugar en un equipo real, llevar una camiseta con mi nombre. Una tarde, mientras caminaba hacia casa desde la escuela, noté algo extraño. Había una camioneta estacionada en la plaza del pueblo, una cosa vieja y destartalada que no pertenecía allí. Un grupo de personas se habían reunido alrededor de ella, hablando animadamente. No reconocía a ninguno de ellos, pero había un chico que se destacaba. Era alto, de hombros anchos y vestía un chándal que parecía el que usaría un futbolista profesional. Parecía que pertenecía a un campo, no a nuestro pequeño pueblo. Cuando pasé junto a la multitud, sentí sus ojos sobre mí. Me estaba mirando fijamente. «Oye, chico», gritó. Me quedé paralizada. «¿Juegas al fútbol?» Me quedé desconcertada. Quiero decir, todos saben que juego al fútbol, pero nadie se da cuenta. Asentí, un poco nerviosa. «Sí, lo hago». Sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Estamos haciendo pruebas para un nuevo equipo. ¿Alguna vez pensaste en jugar profesionalmente?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Profesional? ¿Yo? ¿En este pequeño pueblo? Lo he pensado», dije, con la voz un poco temblorosa. Se acercó. «Bueno, si hablas en serio, ven mañana. Veremos lo que tienes». No lo podía creer. Este tipo estaba hablando como si yo pudiera jugar en un equipo real. Mi mente daba vueltas. Quería hacer 1000 preguntas, pero solo asentí, sintiéndome como si estuviera en un sueño. «No te lo pierdas», dijo, luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Me quedé allí un momento, intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Un equipo profesional? ¿De verdad estaba pasando esto? Yo era un niño normal, un niño al que le gustaba el fútbol. Pero tal vez, solo tal vez, esta era mi oportunidad. Al haber crecido en este pueblo, mis amigos y yo habíamos visitado cada rincón y grieta. Conocíamos el pueblo como la palma de nuestra mano. Desde el viejo arroyo detrás del bosque hasta la casa abandonada en el borde del pueblo, lo habíamos explorado todo. No era mucho, pero era nuestro hogar. La mayor parte del tiempo, nuestros días consistían en fútbol, deberes y pasar el rato en el parque, pero había momentos en que sentíamos curiosidad y deambulábamos por lugares en los que nunca habíamos estado. El pueblo siempre nos había parecido pequeño, familiar. Aunque parecía que nada cambiaba nunca, siempre encontrábamos nuevos rincones para explorar. Y esta furgoneta, aparcada en la plaza, era una de esas raras cosas que no encajaban en el paisaje habitual de nuestro pueblo. Esa noche, no podía dejar de pensar en lo que había dicho el hombre. ¿Un equipo profesional? Había visto partidos importantes en la televisión, pero la idea de que alguien de este pequeño lugar pudiera llegar tan lejos me parecía irreal. Era casi como si la oportunidad hubiera caído de la nada, en mi regazo. Pero entonces,
Comencé a dudar de mí mismo. Mis amigos y yo siempre habíamos soñado con jugar profesionalmente, pero los sueños eran solo eso. ¿No? Sueños. El fútbol aquí era todo lo que conocíamos, nada más. Aún así, la idea no se iba de mi mente. Al día siguiente, me encontré con mis mejores amigos, Alex y Ben. Eran como hermanos para mí. Habíamos pasado años juntos, jugando al fútbol, metiéndonos en problemas y viviendo la vida de niños que no tienen nada mejor que hacer que soñar en grande. No creerán lo que pasó ayer, dije, contándoles sobre el chico y las pruebas. Alex arqueó una ceja. ¿Hablas en serio? ¿Un equipo profesional? Sí, dije, asintiendo. Parecía serio. Dijo que debería aparecer. Ben se rió, pero había un dejo de emoción en su voz. Hombre, si lo logras, nos vas a dejar atrás. Me encogí de hombros, tratando de parecer tranquilo. No es como si lo lograra. Es solo una prueba. Pero, ¿y si? ¿Ya sabes? ¿Y si esta es mi oportunidad? Se quedaron en silencio por un momento, ambos pensándolo. Siempre habíamos hablado de cómo sería jugar profesionalmente, pero ninguno de nosotros pensó que pudiera suceder. Pero, de nuevo, ¿por qué yo no? Tienes que ir, dijo Alex finalmente. No puedes dejar pasar esto. Ben asintió, estando de acuerdo. Sí, al menos tienes que intentarlo. Incluso si no lo logras, vale la pena intentarlo. Podía sentir la emoción creciendo en mi pecho, pero también un poco de miedo. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si todo esto era solo un sueño loco? Pero no importaba lo que pasara, sabía que tenía que ir. Esta era mi oportunidad. Era verano y el clima era perfecto. Hacía calor, con una suave brisa que hacía que los árboles se balancearan y el aire pareciera que estaba vivo. El sol colgaba perezosamente en el cielo y los días se alargaban sin fin. Era el tipo de verano en el que todo parecía ralentizarse, donde el tiempo parecía menos importante y lo único que importaba era la siguiente aventura. La mayoría de las tardes, cuando el calor se volvía demasiado intenso, mis amigos y yo cogíamos nuestras bicicletas y íbamos al lago. Estaba a un corto trayecto, atravesando los campos y bajando por un sendero polvoriento que conducía a nuestro pequeño trocito de paraíso. El lago era nuestro lugar secreto. Claro, la gente lo conocía, pero nunca parecía estar abarrotado. El agua estaba fresca y refrescante, y nos zambullíamos, riéndonos y chapoteando durante horas. Era nuestro escape de todo. El pueblo, la escuela e incluso las pequeñas preocupaciones que de alguna manera todavía se colaban en nuestras mentes adolescentes. Mientras pedaleaba junto con Alex y Ben, me sentía libre. El viento me golpeaba la cara y el sonido de los neumáticos en el camino de grava era reconfortante, rítmico. No necesitábamos hablar mucho. El silencio entre nosotros era un lenguaje que entendíamos. Era como si no tuviéramos que decir nada para saber lo que el otro estaba pensando. El lago brillaba a lo lejos y podía sentir la emoción creciendo en mi pecho. Pasaríamos la tarde nadando, jugando y olvidándonos de todo lo demás. Aunque no podía dejar de pensar en la prueba que había mencionado el hombre, estar aquí con mis amigos hizo que fuera más fácil ignorar la duda que se arrastraba en el fondo de mi mente. Llegamos al lago y fui el primero en saltar, sin molestarme en ponerme un traje de baño. El agua fría me golpeó como un shock, pero de la mejor manera posible. Alex y Ben pronto me siguieron, y pasamos las siguientes horas en el agua, compitiendo entre nosotros y bromeando. Mientras nos sentábamos en la orilla, recuperando el aliento, no pude evitar pensar en lo simple que parecía todo en ese momento. La prueba, el sueño de convertirme en profesional, todo parecía tan lejano. Aquí, con mis amigos y el lago como telón de fondo, podía olvidarme de todo por un rato. Pero aunque estaba disfrutando de la paz, el pensamiento de la oferta de ese hombre se quedó conmigo, creciendo en el fondo de mi mente. Finalmente, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de cálidos tonos naranjas y violetas. Era hora de volver a casa, pero mientras iba en bicicleta de regreso al pueblo, mi mente ya estaba concentrada en la próxima prueba. Tal vez, solo tal vez, esta podría ser mi oportunidad de hacer realidad mi sueño. Pero esa noche, mientras estaba acostado en la cama, me di cuenta de algo. No importaba cuánto soñara con convertirme en un jugador de fútbol profesional,
no había garantía de que lo lograra. No se trataba solo de talento, se trataba de tiempo, suerte y mil cosas más. Pero sabía que si no lo intentaba, al menos lo lamentaría por el resto de mi vida. Uno de esos días calurosos de verano, cuando el aire era denso y quieto, nos dirigimos al lago nuevamente. Éramos solo Alex, Ben y yo, el grupo habitual. Anduvimos en bicicleta por el sendero familiar, emocionados por otro día de natación. El sol colgaba alto en el cielo, reflejándose en la superficie tranquila del agua mientras nos zambullíamos, dejando que el frescor eliminara el calor de nuestra piel. Nadamos un rato, bromeando y compitiendo entre nosotros. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Pero entonces, algo extraño me llamó la atención. En el otro extremo del lago, vi una figura de pie junto al borde del agua. Al principio, pensé que era solo un pescador o tal vez un hombre que había salido a caminar, pero algo en él me pareció extraño. La forma en que estaba de pie, anormalmente quieto, hizo que se me erizara el vello de la nuca. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir más detalles. La piel del hombre se veía mal, como si se estuviera desmoronando. En algunos lugares no había piel en absoluto, solo huesos expuestos, y su rostro era como un mosaico de piel, descascarándose y estirándose sobre su cráneo. No había sangre, ni carne, solo esta figura horriblemente distorsionada. Sus ojos eran oscuros, huecos, y se movía lentamente, como si su cuerpo ya no fuera suyo. Un escalofrío repugnante recorrió mi columna vertebral. No podía apartar la mirada. No estaba segura de si lo estaba imaginando o si era real, pero fuera lo que fuera, sabía que no era algo normal. Me volví hacia Alex y Ben, con la voz temblorosa. «Chicos, tenemos que llegar a la orilla, ahora». Antes de que pudieran preguntar por qué, comencé a nadar lo más rápido que pude, con el corazón latiendo en mi pecho. Los escuché chapotear detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Ese hombre, fuera lo que fuera, todavía estaba de pie en la orilla del lago, mirándonos con esos ojos hundidos. Mi estómago se retorció de miedo al sentir el peso de algo antiguo, algo malo, presionándome. Llegamos a la orilla, sin aliento y en pánico. Miré a mi alrededor, medio esperando que el hombre apareciera junto a nosotros, pero ya no estaba. El lago estaba tranquilo de nuevo, pero el miedo que se había instalado en mi pecho no desapareció. No podía quitarme la sensación de que algo nos estaba observando, algo mucho más antiguo y oscuro de lo que podía entender. ¿Qué fue eso?, Ben finalmente logró decir, con voz temblorosa. «No lo sé», respondí, todavía incapaz de mirar el agua. «Pero no voy a volver allí». Nos sentamos en silencio por un rato, todos tratando de darle sentido a lo que acabábamos de ver, pero no había nada que lo explicara. Ese hombre, si es que era un hombre, no pertenecía a nuestro mundo. Su piel, su movimiento, todo se sentía mal, como si no se supusiera que existiera. A pesar de que estábamos de nuevo en tierra firme, la sensación de inquietud persistía. No hablamos mucho durante el camino a casa, cada uno perdido en sus pensamientos, tratando de convencerse de que había sido solo un efecto de la luz o alguna alucinación. Pero en el fondo, sabía que todos habíamos visto lo mismo. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en esa figura junto al lago. ¿Qué era? ¿Qué habíamos visto? ¿Y por qué estaba allí? ¿Observándonos? Sabía una cosa con certeza, no podía regresar a ese lago. No sin respuestas. Estábamos a punto de volver a montarnos en nuestras bicicletas y volver a casa. El sonido de nuestros neumáticos crujiendo sobre la grava era el único ruido que rompía el tenso silencio. El aire se sentía denso, pesado, como si algo nos estuviera presionando. Seguí mirando por encima del hombro. Mi mente reproducía la imagen de esa criatura junto al lago. Entonces, de la nada, escuché algo detrás de nosotros, pasos corriendo, pero no del tipo normal. Estos eran más pesados, más desiguales. Un escalofrío me recorrió y miré hacia atrás. Allí, a lo lejos, estaba la criatura. Se dirigía hacia nosotros, sus huesudas patas golpeando el suelo a un ritmo antinatural. Sus extremidades largas y retorcidas estaban cubiertas de parches de piel en descomposición y su rostro,
apenas más que una calavera. Nos miraba directamente con esos ojos huecos y vacíos. No podía decir si estaba sonriendo o gruñendo, pero la expresión me retorció el estómago. Sentí una oleada de terror que me invadió. «Chicos, nos persigue», grité con la voz ronca por el miedo. Sin pensarlo, todos nos subimos a nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear lo más rápido que pudimos. El sonido de nuestras llantas al atravesar el camino de tierra se mezclaba con los pasos pesados y erráticos detrás de nosotros. Podía escuchar su respiración entrecortada y trabajosa mientras corría, y la idea de que se acercara hizo que mi corazón se acelerara aún más. Empujamos nuestras bicicletas con más fuerza. El viento soplaba en mis oídos mientras intentaba mantener la concentración. Pero cada vez que miraba hacia atrás, esa cosa seguía allí, acortando la distancia. Sus largos brazos se extendían hacia adelante, casi como si estuviera tratando de alcanzarnos, tratando de agarrarnos. «Pedalea más rápido», gritó Ben. Su voz estaba aguda por el pánico, y podía decir que estaba tan aterrorizado como yo. Doblamos una curva. La criatura todavía nos seguía, pero logramos poner un poco más de distancia entre nosotros. Me ardían las piernas, pero no me importaba. Todo lo que importaba era alejarme de esa cosa. No me atreví a mirar hacia atrás de nuevo, pero podía sentir su presencia, su velocidad sobrenatural y el terror que me arañaba desde atrás. Finalmente, llegamos a las afueras del pueblo. La criatura no nos siguió más allá del borde del bosque, pero no podía quitarme la sensación de que todavía estaba allí, acechando más allá de los árboles, esperando. No nos detuvimos hasta que llegamos a la seguridad de nuestras casas. Mis manos temblaban cuando me quité el casco de la bicicleta. Mi corazón todavía latía en mi pecho. Quería creer que lo que vi era solo un truco de la mente, pero sabía que no era así. Sabía que lo que vimos era real y no podía olvidarlo. Tenía que averiguar qué era esa cosa. ¿Quién o qué nos habíamos encontrado? ¿Y por qué nos había estado siguiendo? No pude dormir esa noche y sabía que los demás tampoco. El terror de la criatura todavía estaba fresco en nuestras mentes y las preguntas se acumulaban. ¿Qué era? ¿Por qué nos perseguía? ¿Y cómo había estado escondido en el lago todo este tiempo? No quería volver al lago, pero en el fondo sabía que tenía que averiguar más. Fuera lo que fuese, tenía que asegurarme de que no pudiera lastimar a nadie más. No podía guardármelo por más tiempo. La imagen de esa criatura, el peso aterrador de lo que acabábamos de experimentar, era demasiado para soportar sola. Tenía que contárselo a alguien. Necesitaba respuestas, ¿y a quién mejor que a mi madre? Esperé hasta la noche, cuando ella estaba sentada en la mesa de la cocina, bebiendo su té. Me senté frente a ella, con la mente acelerada. «Mamá», comencé, con la voz temblorosa, «hay algo que necesito decirte. Algo que pasó hoy». Ella me miró, frunciendo el ceño al notar el miedo en mis ojos. «¿Qué pasa, León? Te ves pálido. Pasó algo con los chicos». Apenas podía formar las palabras, pero sabía que tenía que decirlo. Vimos algo en el lago, algo que no debería ser real. Una criatura nos persiguió. Apenas escapamos. Me atraganté con las palabras. No era humano, mamá. Lo juro. Era como un monstruo. El rostro de mi madre se puso pálido. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró, como si intentara entender si estaba bromeando o no. Pero la mirada en mis ojos debe haberle dicho que no era así. Respiré con dificultad y continué. Casi no logramos regresar. Nos estaba siguiendo, como si supiera exactamente dónde estábamos. Fue entonces cuando mi madre dejó caer la taza que sostenía. El tintineo de la cerámica al caer al suelo pareció resonar en el silencio de la habitación. Se levantó rápidamente, con las manos temblorosas mientras se agachaba para recogerla, con el rostro pálido. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo el nudo de miedo apretarse en mi estómago. Su mano se detuvo mientras miraba la taza rota. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se levantó de nuevo y se secó las manos en el delantal. Me miró a los ojos con una expresión sombría. «León», dijo en voz baja, «esta no es la primera vez que pasa algo así». Parpadeé. La confusión inundó mi mente. «¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando?».
Su voz vaciló y se sentó pesadamente en la silla. Tu abuela solía contar historias. Historias extrañas sobre este pueblo. Cosas que yo creía que eran solo, bueno, historias. Pero ahora no lo sé. Mi corazón dio un vuelco. Recordé las historias que mi abuela solía contarme cuando era más joven. Viejas leyendas, advertencias, cuentos que parecían fantasía en ese momento. Pero ahora, al escuchar a mi madre mencionarlas así, comencé a sentir un miedo profundo y frío subiendo por mi columna vertebral. Mi madre solía decirme que este pueblo no siempre fue un lugar pacífico. Hace mucho tiempo, la gente practicaba magia negra aquí, rituales oscuros. Y una vez cada 10 años, los muertos se levantan de sus tumbas. La miré con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. Espera, ¿qué? ¿Los muertos? Sí, susurró mi madre, con los ojos distantes, perdidos en los recuerdos. Las viejas historias dicen que los muertos no solo están inquietos, se despiertan y se llevan a 3 personas con ellos. Personas que son elegidas, por razones que no entendemos. Ha estado sucediendo durante generaciones, León. Tu abuela solía advertirme sobre eso cuando tenía tu edad. Ella decía que si tienes la mala suerte de cruzarte con ellos, no hay escapatoria. Sentí que el suelo se había derrumbado bajo mis pies. El peso de lo que estaba diciendo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿estás diciendo que esas criaturas son los muertos? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella asintió, su rostro demacrado por el miedo. Sí, y esta vez, León, esta vez, fueron tú y tus amigos los elegidos. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Un sudor frío brotó de mi frente y mis manos temblaron mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. No, dije, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No, eso no puede ser verdad. Esto no es real. Es solo una coincidencia, mamá. No puede ser. Pero en el fondo, sabía que lo que estaba diciendo tenía sentido. Esa cosa en el lago, esa criatura, no parecía una coincidencia. Parecía algo mucho más oscuro, algo que nos estaba siguiendo. Y si lo que decía mi madre era cierto, entonces el terror que habíamos sentido solo estaba comenzando. Yo era uno de los 3. Y si las historias eran ciertas, estaba a punto de ser arrastrada a algo de lo que nunca podría escapar. No podía simplemente sentarme allí y esperar a que sucediera. Tenía que detener esto. Tenía que protegerme a mí mismo y a mis amigos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podríamos luchar contra algo que ni siquiera era humano? ¿Algo que había estado viniendo por generaciones? No lo sabía todavía, pero lo iba a averiguar. Me senté allí, mirando a mi madre mientras el peso de sus palabras se hundía más profundamente en mi pecho. Quería negarlo. Quería gritar que todo era solo una coincidencia loca, pero no podía. Cada instinto dentro de mí me decía que algo mucho más oscuro estaba en juego. Mamá, susurré. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Ella negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de miedo e impotencia. No lo sé, León. Realmente no lo sé. Todo lo que puedo decirte es que estas cosas no se detienen. Si los muertos te han elegido, no hay escapatoria. Tu abuela siempre dijo que la única forma de romper la maldición es enfrentarlos. ¿Enfrentarlos? Repetí. Mi voz temblaba. ¿Cómo? ¿Cómo se enfrenta a algo así? No tengo las respuestas, dijo en voz baja. Pero tu abuela dijo que el pueblo solía tener un protector. Alguien que podía defenderse. Un guardián de la magia antigua. Alguien que entendía lo que eran estas criaturas, cómo detenerlas. Pero nadie ha sido capaz de encontrar al protector durante años. El conocimiento se perdió. ¿Perdido? Pregunté, con el corazón acelerado. ¿Qué quieres decir con perdido? No sé todos los detalles, pero solía haber alguien en el pueblo que sabía cómo luchar contra ellos, alguien que podía enfrentarse a la maldición. Pero el protector desapareció, y desde entonces, cada 10 años, los muertos se llevan a sus elegidos. Mi mente daba vueltas. Tenía que hacer algo. No podía simplemente esperar y esperar que, de alguna manera,
ocurriera algún milagro. Tenía que actuar. ¿Qué pasa con el lago?, pregunté de repente. La criatura que vimos, ¿crees que es la misma? La de las historias. No lo sé, respondió mi madre, con la voz temblorosa. Pero podría ser. Coincide con las descripciones que solía dar tu abuela. Me advirtió cuando era joven que había criaturas que vivían más allá del pueblo, en los bosques, las cuevas y los lagos. Estaban malditas y estaban destinadas a resurgir cada década. Tal vez vimos una de ellas. Me puse de pie y caminé de un lado a otro de la habitación. Mi cerebro estaba acelerado, tratando de pensar en alguna forma de detener esto. Cualquier cosa que pudiera ayudar. No iba a dejar que terminara así. No para mí, no para mis amigos. Tengo que encontrar una manera de detenerlo, dije, más para mí que para mi madre. No puedo quedarme aquí sentada y esperar a que vengan a por mí. No hay nada que puedas hacer, dijo mi madre en voz baja, como si tratara de protegerme de la verdad. No tenemos el poder para luchar contra ellos. Somos personas comunes y corrientes. Dejé de caminar de un lado a otro y la miré a los ojos. No voy a permitir que eso suceda. Si hay alguna manera de detener esto, la encontraré. Lo afrontaré. Mi madre pareció observarme por un momento y luego suspiró profundamente. Ten cuidado, León. No quiero perderte a ti también. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Mi madre estaba asustada de una manera que nunca antes había visto. Pero algo dentro de mí hizo clic. No iba a rendirme. No podía. No estaba dispuesta a dejar que esas criaturas me atraparan a mí ni a mis amigos. Si había una manera de romper la maldición, la encontraría. Tenía que hacerlo. Esa noche, apenas dormí. Mi mente seguía reproduciendo las imágenes de la criatura en el lago, su piel pálida y podrida, sus movimientos antinaturales. No podía quitarme la sensación de que me estaba esperando, observándome, cazándome. Pero no importaba cuánto le temiera, sabía que no podía escapar. La maldición era real y si quería salvarme a mí y a mis amigos, tenía que enfrentarla de frente. Por la mañana, reuní coraje y recurrí a lo único en lo que podía confiar, las viejas historias de mi abuela. Recordé lo que había dicho sobre el protector. Había mencionado algo sobre un antiguo artefacto, algo que podía debilitar a las criaturas de la maldición. Se decía que estaba escondido en el bosque, pero nadie había sido capaz de encontrarlo durante años. Necesitaba encontrar ese artefacto. Era mi única oportunidad. No le dije a mi madre ni a mis amigos lo que planeaba hacer. No podía arriesgarme a que alguien se viera atrapado en esta locura. Tomé mi bicicleta, empaqué una bolsa con comida y agua y partí solo hacia el bosque. Conocía bien el bosque. Era el lugar donde había jugado de niño, el lugar donde me sentía seguro. Pero ahora, era el lugar que podría salvarme o destruirme. El bosque se sentía diferente ahora. Más oscuro, más pesado. Podía sentir el peso de la maldición en el aire, como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Pedaleé más fuerte. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba más en el bosque. Si las historias de mi abuela eran ciertas, tenía que encontrar el artefacto antes de que lo hicieran las criaturas. No tenía idea de cómo se vería, pero estaba seguro de que era mi única esperanza. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque, cuando lo vi. Una gran piedra desgastada, medio cubierta de enredaderas. Parecía una roca más, pero algo dentro de mí me decía que era importante. Me acerqué con cuidado. Mi mano temblaba mientras apartaba las enredaderas. Y allí, escondido debajo, había un símbolo extraño tallado en la piedra. Un símbolo que reconocí de uno de los viejos diarios de mi abuela. Lo había encontrado. Ahora la única pregunta era, ¿qué haría con él? Me quedé congelada, mirando el símbolo en la piedra. Parecía antiguo, grabado profundamente en la roca, como si lo hubieran tallado manos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Mi corazón se aceleró y cada instinto me dijo que era eso, el artefacto del que había hablado mi abuela. Pero, ¿cómo funcionaba? ¿Para qué servía? ¿Y cómo podía ayudarme a derrotar a las criaturas que ya habían comenzado a cazarme? Respiré profundamente, tratando de calmarme.
Tenía que pensar. No podía permitirme cometer ningún error. Miré alrededor del claro, esperando una señal. Y entonces recordé algo que mi abuela me había dicho años atrás. Cuando te enfrentas a algo antiguo, debes escuchar. No con tus oídos, sino con tu alma. Cerré los ojos, tratando de alejar el pánico que crecía dentro de mí. Los sonidos del bosque parecieron desvanecerse, dejando solo silencio. Me concentré en la piedra, en el símbolo, obligándome a comprender. Por un momento, no pasó nada, pero luego lo sentí. Un cambio repentino en el aire, como un levantamiento de pesas, y un suave brillo comenzó a emanar de las líneas talladas del símbolo. Abrí los ojos, sobresaltada, y retrocedí. El símbolo brillaba débilmente, como si respondiera a mi presencia. Era como si la piedra hubiera cobrado vida, y mi corazón se saltó un latido. Extendí la mano con cautela. Mis dedos rozaron la superficie de la piedra. El brillo se hizo más brillante, y un zumbido bajo llenó el aire a mi alrededor. «¿Qué está pasando?», murmuré en voz baja, retrocediendo de nuevo, sin saber qué hacer. Pero a medida que me alejaba, el zumbido se desvaneció y el brillo se atenuó. La piedra ya no respondía. Estaba a punto de alcanzarla de nuevo cuando escuché algo, un crujido, débil al principio, pero cada vez más fuerte. Me di la vuelta rápidamente, con el pulso acelerado. Había algo allí afuera, y no era solo el viento. Mis instintos entraron en acción y agarré la piedra, sujetándola con fuerza en mis manos mientras buscaba refugio detrás de un árbol cercano. Traté de estabilizar mi respiración, con todos los nervios de punta. No podía permitirme que me vieran. Todavía no. Necesitaba averiguar para qué servía este artefacto. Y necesitaba saber cómo usarlo antes de que fuera demasiado tarde. A través de la maleza, vi movimiento. Las sombras parpadeaban en el borde de los árboles, y un gruñido gutural bajo resonó a través del bosque. Mi corazón dio un vuelco. Las criaturas estaban cerca. Apreté la piedra con más fuerza, tratando de calmarme. El gruñido de la criatura se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, seguido por el inconfundible sonido de pasos pesados. Se estaban acercando. Tenía que tomar una decisión: correr o enfrentar lo que viniera después. Pero algo dentro de mí me decía que la piedra era mi única oportunidad. No iba a poder escapar de ellos para siempre. Tenía que encontrar una manera de usarla, de liberar el poder que se escondía en su interior. Sin pensarlo, salí de detrás del árbol, sosteniendo la piedra brillante frente a mí. La luz del símbolo era más brillante ahora, latiendo como si tuviera vida propia. Los pasos se detuvieron. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, de entre las sombras, apareció la criatura. Era alta, se alzaba sobre mí con una piel pálida y grisácea. Su rostro era grotesco, sus ojos brillaban de un amarillo espeluznante. Sus miembros huesudos parecían poder romperse en cualquier momento, pero sus movimientos eran rápidos y deliberados. Era uno de ellos, uno de los seres malditos de las historias de mi abuela. Siseo, sus ojos amarillos fijos en mí. Se me cortó la respiración en la garganta, pero no me eché atrás. Sostuve la piedra más arriba, deseando que hiciera algo. Y entonces, para mi asombro, la criatura retrocedió. Siseó de nuevo, como si la luz de la piedra la quemara. Di un paso hacia adelante, envalentonado por la reacción de la criatura, pero todavía no estaba seguro de lo que estaba sucediendo. El brillo de la piedra se intensificó y los gruñidos de la criatura se volvieron más frenéticos, más de pánico. La piedra comenzó a vibrar en mis manos y el aire a mi alrededor se volvió más frío. La criatura se tambaleó hacia atrás, con el rostro retorcido por el dolor, pero no retrocedió. Estaba cada vez más enojada, más desesperada. «¡Atrás!», grité, aunque mi voz temblaba. No sabía qué más hacer. La piedra estaba funcionando, tenía que hacerlo. Pero justo cuando pensé que la criatura atacaría, un grito agudo atravesó el aire. Me di la vuelta, buscando la fuente del ruido. Desde las sombras, vi otra figura, otra criatura, pero esta era diferente. No era tan grande como el primero, pero sus ojos eran aún más oscuros, casi negros. Se movía rápidamente hacia mí,
con sus largas manos con garras extendidas. No tuve tiempo para pensar. Me volví hacia la primera criatura, que todavía sostenía la piedra frente a mí. La luz del símbolo se intensificó, el zumbido se hizo más fuerte, hasta que sonó como un rugido ensordecedor. La criatura chilló, cubriéndose la cara con los brazos como si intentara protegerse de la luz. Pero no fue suficiente. Se desplomó en el suelo. Su cuerpo se retorció sin control. No esperé. Me di la vuelta y corrí, con el corazón martilleando en mi pecho. No tenía idea de cuánto tiempo tenía antes de que las criaturas se recuperaran, pero sabía una cosa con certeza: no podía enfrentarla sola. Necesitaba regresar a la aldea, para advertir a mis amigos, para descubrir cómo detener esto. Pero mientras corría, la piedra palpitaba en mis manos y no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo, que acababa de despertar algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Corrí tan rápido como pude. Mis piernas ardían por el esfuerzo. El sonido de mi respiración parecía hacer eco en el silencio del bosque, pero todo lo demás estaba extrañamente tranquilo. Las criaturas, o lo que fueran, no me perseguían, pero sabía que no estaban muy lejos. La piedra todavía latía en mi mano, cálida y viva, como si me estuviera guiando, instándome a moverme más rápido. No sabía cómo ni por qué, pero de alguna manera sentí que me estaba protegiendo, como si fuera mi única oportunidad de sobrevivir. Mientras avanzaba, tropecé con rocas y ramas. Apenas podía mantener el equilibrio. No tenía idea de cuánto había corrido. Mi entorno era borroso, los árboles y las sombras se mezclaban. Todo en lo que podía concentrarme era en salir de esta pesadilla. No podía detenerme. No podía pensar en lo que acababa de ver, la criatura a la que me había enfrentado o el horror a lo que me enfrentaba. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, salí del bosque y entré en el claro donde empezaba el pueblo. El camino me resultaba familiar ahora, pero mi corazón seguía acelerado, mi mente se arremolinaba con preguntas y miedo. El pueblo estaba a la vista, un poco más adelante, y casi podía oír su seguridad en mi mente. Pero a medida que me acercaba al pueblo, algo me hizo reducir la velocidad. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Estaba demasiado tranquilo. Me detuve en el borde de los árboles y miré hacia el pueblo. No había luces, ningún movimiento, solo oscuridad, el tipo de silencio que se sentía mal, antinatural. Algo no estaba bien. Me acerqué, permaneciendo oculto en las sombras. Mis instintos me decían que fuera cauteloso, pero la piedra ahora vibraba en mi mano, casi empujándome hacia adelante. Cuando llegué a la primera fila de casas, la vi, figuras oscuras y altas, inmóviles en las calles. Eran como las criaturas del bosque, encorvadas, con la piel como un hueso, los rostros retorcidos y vacíos. Había más y estaban en todas partes. Retrocedí lentamente, la piedra todavía latía en mi mano. No sabía si ahora ayudaría. No sabía qué estaba pasando. Me había protegido en el bosque, pero aquí, en el pueblo, las criaturas parecían estar en todas partes. No podía luchar contra todas ellas. No podía hacer esto sola. De repente, escuché una voz, suave, débil, pero inconfundible. «León». Me congelé, con el corazón palpitando fuerte. Era la voz de mi madre. Pero, ¿por qué estaría allí afuera? ¿Estaba ella también en peligro? ¿Las criaturas también la habían alcanzado? Me di la vuelta rápidamente, escudriñando la oscuridad. Podía escucharla, pero no podía verla por ningún lado. «Mamá», susurré, con la voz temblorosa. «¿Dónde estás?» La escuché de nuevo, viniendo de una de las casas. Pero ahora no era solo la voz de mi madre, era el sonido de muchas voces, susurrando, llamando mi nombre. No podía entender las palabras, pero podía sentir la desesperación en ellas. Y entonces la vi. Mi madre apareció de entre las sombras, su rostro pálido y ojos muy abiertos, su cabello despeinado. Se veía diferente. Había algo extraño en ella. Se movía lentamente, con cautela, como si no estuviera segura de sí misma. «Mamá, ¿qué está pasando?», pregunté, corriendo hacia ella. «¿Por qué estás?» Ella levantó una mano,
indicándome que parara. Sus ojos se movieron rápidamente, mirando nerviosamente por encima del hombro, como si tuviera miedo de algo. No sé, León, dijo, con voz tensa. Están aquí. Está sucediendo, tal como dijo tu abuela. No entendí lo que quería decir, pero antes de poder preguntar, escuché otro sonido, un gruñido gutural bajo desde las sombras. Me di la vuelta y allí estaban más criaturas, emergiendo de la oscuridad. Sus ojos brillaban, sus movimientos eran lentos pero deliberados. Ya no estaban solo en el pueblo, estaban en las calles, rodeándonos. No puedo luchar contra ellos sola, susurré, con el pánico creciendo en mi pecho. Pero mi madre no parecía asustada en absoluto. En cambio, dio un paso adelante y puso una mano sobre mi hombro. No estás solo, León, dijo suavemente. Tu abuela nos preparó para esto. Ella lo sabía. Y ahora, debes terminar lo que ella empezó. Sentí que la piedra en mi mano latía una vez más fuerte que nunca. Era como si estuviera viva, como si me estuviera llamando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Cómo los detenemos? Ella sonrió, aunque era una sonrisa triste y cansada. La piedra que sostienes es parte de la respuesta, pero no es solo la piedra. Necesitas entender la magia que tu abuela conocía, la magia que protege a este pueblo. La miré fijamente, todavía sin entender del todo, pero ahora podía sentirla, la energía, el poder de la piedra. Estaba lista, y no tuve más opción que confiar en ella. Las criaturas se acercaban. Podía sentir sus ojos sobre mí. Podía escuchar los gruñidos que se acumulaban. La aldea estaba sitiada, pero teníamos que luchar. Por este lugar, por mis amigos, por mi familia. Asentí, agarrando la piedra en mi mano. Mi madre dio un paso atrás y yo di un paso adelante, sintiendo el poder surgir a través de mí. No era solo magia, era algo más profundo, algo más antiguo, y mientras me enfrentaba a las criaturas que se acercaban, levanté la piedra en alto. Era hora de terminar con esto. Sostuve la piedra en alto, sintiendo su energía correr por mis venas, un calor extraño que parecía latir con los latidos de mi corazón. Las criaturas continuaron acercándose, sus ojos brillando en la oscuridad. Pero ahora sentí algo diferente, una conexión, un poder que era mucho mayor que cualquier miedo que hubiera experimentado. El aire se sentía cargado, vivo con magia antigua. El suelo debajo de mí tembló, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la piedra en mi mano. Las criaturas se detuvieron en seco y sus gruñidos se convirtieron en siseos. Parecían confusas, casi vacilantes, como si pudieran sentir que algo había cambiado. No sabía qué hacer a continuación, pero instintivamente levanté la voz. «Dejad este pueblo», grité, aunque mi voz temblaba. «No pertenecéis a este lugar». Por un momento, hubo silencio. Las criaturas no se movieron. Mi madre dio un paso atrás un poco. Su expresión era de orgullo silencioso, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Podía decir que sabía que esto no iba a ser fácil. La piedra destelló con una luz brillante, la luz tan intensa que parecía perforar la noche, proyectando sombras en todas direcciones. Las criaturas silbaron de nuevo, retrocediendo por un momento, pero no se fueron. En cambio, parecieron reagruparse. Sus ojos brillaban más, sus cuerpos tensos y enroscados como si se estuvieran preparando para algo peor. Podía sentir el poder de la piedra haciéndose más fuerte en mi mano, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Por qué no se van? Me quedé sin aliento, mirando a mi madre. «Están aquí porque los han llamado», respondió en voz baja y firme. «Y no se irán hasta que se rompa la maldición». La maldición. Recordé las historias, los susurros que mi abuela había compartido, las viejas leyendas del pueblo. Cada 10 años, los muertos se levantarían y el pueblo sería maldecido a menos que alguien pudiera romperla. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se suponía que debía romperla? Yo era solo un niño. ¿Qué sabía sobre maldiciones o magia? Mi mente corría. La piedra tenía que ser la clave. Pero, ¿qué necesitaba hacer? De repente,
La piedra palpitó de nuevo, más fuerte esta vez, y las criaturas comenzaron a moverse hacia mí una vez más rápido ahora, como si hubieran tomado su decisión. Venían por mí. Sin pensar, levanté la piedra más alto, llamando a la magia antigua. «Deja este lugar. Vuelve al lugar de donde viniste». El suelo tembló de nuevo, más fuerte esta vez, y las criaturas se detuvieron. Chillaron, sus cuerpos se retorcían, sus ojos llenos de rabia. La luz de la piedra se volvió cegadora, cada vez más brillante, hasta que sentí que el aire a mi alrededor estaba ardiendo. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo quedó en silencio. Las criaturas se habían ido. Me quedé allí, jadeando, con el corazón acelerado, sin saber si todo había terminado. ¿Lo había logrado? ¿Realmente las había desterrado? Mis manos temblaban, todavía agarrando la piedra, pero ahora no sentía ningún poder de ella. Era solo una piedra de nuevo, fría, común y pesada. ¿Se acabó?, pregunté, volviéndome hacia mi madre. Ella dio un paso adelante, colocando su mano sobre mi hombro. «Sí», dijo en voz baja. «Lo has logrado, León. La maldición se ha roto». Miré alrededor del pueblo. El silencio se sentía diferente ahora, más tranquilo, más seguro. Era como si el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo y finalmente exhalara. Pero incluso cuando el peligro pasó, supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo una niña, perdida en las historias de mi abuela. Me había enfrentado a la maldición. Había luchado por mi familia y por el pueblo. Y había ganado. «Vámonos a casa», dijo mi madre, con su voz suave. «Hiciste lo que tenías que hacer». Asentí, sintiéndome exhausta pero aliviada. Mientras caminábamos de regreso a la casa, la primera luz del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Había sobrevivido a la noche, con ella. Había comenzado un nuevo capítulo de mi vida. La maldición se había roto y el pueblo estaba a salvo. Pero nunca olvidaría la noche en que los muertos se levantaron y cómo, con la fuerza de mi familia, los había puesto a descansar.